noches a todos, estamos en la lección número 11. Hoy y en el próximo encuentro hablaremos sobre el mercado de capitales, un tema que muchas personas no conocen, pero que les ayuda y es imprescindible conocer. Este tema es una parte separada y fundamental de la economía familiar. Hay mucho dinero involucrado allí. Si hablamos de él, esta es la primera puerta. Sobre decenas y cientos de miles y millones en el transcurso de la vida, entonces la falta de comprensión del mercado de capitales seguramente llevará a una gestión incorrecta. También una actitud pasiva, incluso una actitud pasiva es una gestión incorrecta y vamos a hablar mucho sobre esto. Por eso es importante entender qué sucede allí, qué es el mercado de capitales. Es cierto que en los últimos años hay mucha más conciencia, también en el público ultraortodoxo, y aún así, a muchísimas personas les falta un conocimiento profundo. Y no se trata solo de un conocimiento teórico, sino también de un esfuerzo y mucho trabajo mental significativo, que es algo de lo que precisamente hablaremos hoy en detalle. Yo creo que a largo plazo una persona debe saber qué está pasando con sus ahorros, con sus instrumentos financieros, y todos nosotros estamos involucrados en estas cosas. Por eso esto es importante. En estas clases no vamos a entrar en el análisis de hojas de balance o en lo técnico del capital. Estas son cosas que hay que venir y aprender de manera ordenada y profunda y seguirlas de cerca, pero aún así todavía hay muchas cosas que uno debe venir, conocer y entender. Hay épocas de calma y hay épocas de guerras. Ahora estamos en un periodo inestable desde hace ya mucho tiempo, 1 año y medio. En los últimos días todos estamos viendo los colapsos de los bancos en Estados Unidos y la volatilidad de lo que está ocurriendo en los mercados, y esto afecta a muchísimas personas que cometen errores y entran en pánico. Ya hablamos ahora frente a la audiencia sobre los titulares de los periódicos económicos que solo echan más leña al fuego. Y conté que esta semana recibí un correo preguntando si conviene repartir el dinero entre varios bancos. La gente ya está llegando a un nivel de pánico tal que piensan que los bancos podrían colapsar aquí en el país, algo que no fue así antes, salvo un banco, pero no parece que eso vaya a suceder aquí en el país, y aún así hay muchísimo pánico, especialmente en el mercado de capitales, donde la gente comete muchos errores. Por eso es importante venir y entender qué significa todo esto. Hay una frase conocida de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo: cuando hay sangre en las calles, es el momento de comprar acciones, así que también hablaremos de eso. Siempre pensé que sangre en las calles se refería a cuando las acciones en corto bajan, pero la verdad es que se refiere literalmente a sangre. Es una frase atribuida al barón Rothschild, quien hablaba de tiempos de guerra, y cuando hay guerras, cuando hay sangre, es el momento de comprar acciones. Porque todos sabemos, cualquiera que observe la economía, que la base de la economía, para quien quiere ganar, tal vez enriquecerse, es comprar barato y vender caro. Cuando hay sangre en las calles, tal vez haya una oportunidad para que estas cosas sucedan, y es importante entenderlo. Es importante para mí enfatizar esto. Todo el contenido de este curso es únicamente para fines informativos. No constituye una recomendación, asesoramiento ni sugerencia para invertir en instrumentos o inversiones específicas. Cualquier persona que actúe según lo que se presenta aquí lo hace bajo su propia responsabilidad. Existe una ley en el Estado de Israel que prohíbe asesorar sin una licencia de asesor financiero. Incluso quien desee gestionar inversiones por sí mismo debe tener una licencia de asesor de inversiones. Tal vez, en pocas palabras sobre esto, porque quienes ya están en el campo saben que estos estudios suelen durar aproximadamente 2 años, año y medio. Muchas veces, durante el acompañamiento financiero, se encontrarán con personas que tienen dinero y tendrán que derivarlas a otros profesionales. En caso de que vean que tienen muchas personas así, tal vez para quien le guste, porque se necesita una mente muy matemática, esto puede convertirse en una fuente de ingresos, ya que llegan personas y se puede utilizar otro sombrero profesional en este campo. Por cierto, es muy interesante, hasta 5 personas al año se permite asesorar, porque aquí hay una excepción en la ley, es algo interesante. Pero sí, Dios no lo quiera, alguien se ve involucrado. Entonces, si no hay 5 personas que lo respalden, creo que aquí es donde esto se manifestará, pero eso es todo. Así que, como hacemos en Shavit Bamesila, no se trata solo de consejos, también es entrenamiento, porque es importante entender los conceptos. Lo primero es descomponer el miedo. ¿Hay miedo? Voy a contar muchas historias que
me he encontrado con ellas, pero hay miedo en los mercados. Un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el ahorro para cada niño. Ahora recibimos un correo en el foro de acompañantes. Uno de los acompañantes escribió que una mujer, enemigos de verdad, tal vez en el taller les mostraré este correo, que ella vio cómo, a pesar de que depositó 50 shekels el año pasado, está en pérdidas y todo, y piensa que la han estafado y quiere demandar al Seguro Nacional. Por alguna razón, hace 2, 3, 4 años, cuando los mercados subían, no se dio cuenta, no les envió un ramo de flores, pero esto muestra el pánico, el nivel de pánico y el nivel de falta de comprensión básica, que hay periodos de caídas y está el largo plazo. Y justamente por eso ponemos mucho énfasis en esto, porque es crítico, es fundamental entenderlo, es fundamental saber qué está pasando aquí. Puede influir en la toma de decisiones. Cuando se entiende lo que ocurre, se pueden tomar decisiones correctas o evitar tomar decisiones equivocadas, asumir responsabilidad, tener un juicio sólido y una visión amplia. Muchas personas comparan las crisis actuales o las posibles crisis con la crisis de 2008, con las crisis de 1929, aunque son cosas de las que hablaremos. Si se parecen o no, nadie puede saberlo, pero sí haremos una revisión de estos temas, una revisión histórica muy interesante y por qué sucedieron, y lo entenderemos. Así que hoy hablaremos sobre el efecto del miedo, sobre la inflación, por supuesto, sobre el enfoque correcto hacia las inversiones, diferentes instrumentos de inversión, que son temas de los que hablaremos más en el próximo encuentro. Por supuesto, la diversificación, a veces situaciones dramáticas y la definición de objetivos. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la cosa que es importante entender, asimilar? Una de las cosas más importantes que hay que comprender al acercarse a las inversiones, que es importante saber, cuenta en el enfoque. Ok, es cierto, es fácil decir muchas cosas, pero creo que este punto es muy importante. La siguiente frase se atribuye a Albert Einstein, el mismo que descubrió el átomo. El interés compuesto es el octavo milagro del mundo. Quien lo entiende, gana. Quien no, paga. Hay 7 maravillas del mundo. Esta es la octava. Puede que incluso sea la primera, que es más importante que ellas, o al menos igual de importante. Y quiero empezar justamente por la segunda parte. Quien no, creo que hoy todos lo sentimos, todos lo entendemos. Ya hablamos de esto. Si hace un año todavía tomábamos 100.000 shekels y pagábamos solo 1.600 shekels de interés prime, hoy son 5.750. ¿Y quién no paga? Eso es el interés compuesto. Una de las cosas que haremos, no en esta clase sino en la próxima, es examinar tipos de inversiones, en bienes raíces y en otras cosas. Muchas veces las personas toman un financiamiento muy alto y no planifican correctamente el momento de la venta del inmueble y no se dan cuenta de que están pagando intereses durante todo ese tiempo y en realidad están perdiendo y no ganando, o casi no ganan, y tampoco calculan las noches de prueba y muchos otros factores. Y estos son aspectos básicos, fáciles de entender y fáciles de calcular, solo que simplemente es una especie de falta de comprensión, una falta de comprensión básica de cómo abordar esto. Y eso es lo que dijo Einstein, quien no paga. Quiero dar otro ejemplo sobre esto, que recordaremos en detalle. En el último año cambió una ley en el Estado de Israel respecto al tema del ahorro para cada niño. Hasta hace unos meses, quien no especificaba en el Seguro Nacional, después de varias semanas o meses, dónde colocar el ahorro para cada niño, se lo enviaban a un fondo con bajo riesgo o a bancos con una tasa de interés baja del 4% o a una de las compañías. Fondos de inversión con intereses en un fondo de bajo riesgo. El gobierno anterior, aunque ocultó algunas cosas malas, pero hablamos de esto, hay varios puntos en el tema de la economía, como los puntos de crédito, como la separación en el índice de métodos de construcción, y también este tema que es crítico, lo cambió. ¿Por qué lo cambió? Porque en noviembre del año pasado se publicaron datos sobre el ahorro total, los recordaremos, no ahora. También en los últimos meses se publicaron datos, pero se publicaron datos que mostraban que la diferencia entre quien ponía el dinero en un fondo de bajo riesgo y quien lo ponía en un fondo de alto riesgo podía llegar a ser hasta 5,5 veces mayor. Las diferencias llegan a ser de hasta 3 veces, una brecha de 3 veces, hasta 3 veces más, y esto puede llegar hasta 5,5 veces, y quizás un poco más según los datos.
Hasta el año pasado en la Knesset también estaban allí los miembros de la Knesset de Shas, que en realidad también fueron quienes iniciaron esto, pero al final no fueron ellos quienes lo aprobaron. ¿Qué se puede hacer? La obra solo se atribuye a quien la termina. Ellos presentaron los datos. Recuerdo también en el pasado, cuando Benjamín Netanyahu presentó esta propuesta, se hablaba de algo así como 70.000 shekels por cada niño. Si se pone en el plan de ahorro para cada niño, 100 shekels, 50 más 50, desde el nacimiento. Eso se acerca a los gastos de una boda, aunque no sé cuánto costará una boda dentro de 20 años, porque todo cambia, pero sigue siendo mucho dinero, en comparación con unos 20, 25 o incluso menos, 1.000 shekels para quienes eligen un plan de bajo riesgo. Y como dijo Einstein, quien no paga, y es muy interesante, el informe del Seguro Nacional cuando se implementó este programa de ahorro para cada niño, uno de los objetivos era reducir las brechas entre los ricos y los pobres. ¿Cómo se reducen las brechas? Se le da a los necesitados más dinero, subsidios y se aparta para ellos. ¿Y qué pasó? El Seguro Nacional ahora publica un informe con la difusión de los datos que ocurrió exactamente lo contrario. Los ricos se hicieron aún más ricos, porque quien entiende esto gana y obtuvo 3 o 5 veces más que quien no paga. De los pobres, ahora no necesariamente tengo que ser yo, también puede ser yo en la religión. Personas que no entienden, personas que tienen miedo y cambiaron una ley en el Estado de Israel. Presten atención. Toman y nos ponen el dinero en una ruta de alto riesgo, entonces el riesgo es mayor. No existe tal cosa en ningún otro fondo en el país. Tampoco creo que exista algo así en el mundo que sin preguntarle a la persona le pongan el dinero en una ruta que es más riesgosa. Pero lo hicieron, aprobaron una ley, se aprobó y tiene sentido que se haya aprobado y es por los informes del Seguro Nacional y no es por nada. Y esto, porque a largo plazo simplemente sucede, porque quien no paga y quien entiende esto, gana. Así que es exactamente como dijiste con los dos y traje un ejemplo realmente actual de este último año. Aprobaron esta importante ley y realmente pensé que justo en el momento en que aprobaran esta nueva ley íbamos a tener la oportunidad de hablar extensamente sobre ello. Luego llegaremos a tu ruta y exploraremos de qué se trata realmente todo esto. Eso no es democrático publicarlo. Yo no he visto que haya habido algo así. Pero está claro que es. Pero está claro quién gana y quién no. Entonces, ¿qué es en realidad el interés compuesto? El interés compuesto es como una bola de nieve. Cuando las hacemos rodar, este año no tuvimos nieve aquí, pero rueda y se hace cada vez más grande. Si, por ejemplo, tengo 100.000 shekels y el rendimiento es del 10%, ahora tengo 110.000. Y en el segundo año, cuando el rendimiento es del 10%, en realidad el capital ya no es de 100.000 shekels, sino de 110.000 shekels. Entonces, en realidad tendré 11.000 shekels, así que serán 121.000. En el tercer año tendré 12.1 de interés y así sucesivamente. Y pronto veremos en cuánto tiempo duplico el dinero, porque esa es la mentalidad que hay que tener. Hay una regla matemática para calcularlo, pero esto es interés compuesto. Esto es el octavo milagro del mundo, como dijo Einstein. Y quiero hacerles una pregunta. Supongamos que una persona dice: déjame en paz, no tengo paciencia para todas estas cosas. Me complica los cálculos, no soy matemático. Yo pongo el dinero debajo del colchón. Si tengo 100.000 shekels y los pongo debajo del colchón, ¿cuánto tendré dentro de 20 años? 100 en billetes. ¿Y cuánto tendré en poder adquisitivo? ¿Cuánto? 100.2% de promedio. El segundo, entonces hay objetivos del Banco de Israel. El objetivo de la inflación está entre 1 y 2%. Vamos a centrarnos en un promedio del 2%. Eso significa que dentro de 20 años mi poder adquisitivo será de 60.000 shekels. Incluso si en billetes tengo 100.000 shekels, el poder adquisitivo será menor. Y todos lo vemos en los precios de los apartamentos, en los precios de los coches, en los precios del transporte público, en todo lo vemos. Cuando me casé, recuerdo que un pollo de Badatz costaba 17 shekels. Hoy en día ya no existen esos precios, todo es más caro. Esto está ocurriendo y vamos a explicar también por qué sucede. Pero, ¿qué es la inflación? La inflación es un término económico que describe un proceso de aumento continuo y prolongado del nivel de precios en un país. Esto lleva a una disminución en el valor del dinero. En el momento en que hay un aumento en el nivel de precios, todo cuesta más dinero.
nuestra canasta de alimentos del año pasado y la canasta de alimentos de este año cuestan más dinero. Por supuesto, después enviaré una presentación sobre estos temas. Así que eso es la inflación. Por cierto, esto ya está escrito en la Guemará, en el Tratado de Ta'anit. Ustedes conocen el trabajo de la casa, gracias. Omar, el rabino Icon no duerme sino cuando el dinero está barato y los productos son caros. Eso se llama inflación. Muy interesante. Hay momentos. ¿Cuándo se ayuna? Cuando hay guerra, cuando no llueve y también cuando hay aumentos de precios. Y la Guemará dice que hay un orden, no se ayuna de inmediato. Hay varios momentos en los que se empieza a ayunar. Entonces está escrito allí, en la Guemará. Cuando pasa el cuarto, podríamos no preguntar. Nace en el momento en que el dinero está barato y los productos caros, que es inflación. Pero cuando el dinero es caro y los productos baratos, que es deflación, se declara inmediatamente una alarma. Ta'anit 22b. Y quiero preguntarles algo. Dinero caro y productos baratos significa que podríamos viajar en transporte público por un shekel, podríamos comprar apartamentos aquí en Jerusalén por 500.000 shekels, increíble, podríamos comprar autos nuevos por 20.000 shekels. Entonces, ¿por qué se declara inmediatamente una alarma? Debería ser exactamente al revés. ¿Por qué precisamente en el caso de la deflación? Muy bien. Si mañana por la mañana el gerente de Ángel entra a la tienda y ve que solo puede vender una barra de pan por un shekel, o el gerente de Tnuba ve que solo puede vender leche por medio shekel, él ya tiene suficiente dinero hasta el fin de los días, hasta el final. Puede ser que siga produciendo, no va a producir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si la gente no tiene dinero, sí, pero si la gente no tiene dinero, si todo es muy caro y las frutas son baratas, sí. Entonces aquí tenemos un problema. Hay que entender que toda la economía se basa en que hay personas que producen y les conviene producir. Entonces hay consumo y cuando hay consumo hay crecimiento. Y así sucesivamente, otra vez hay crecimiento y otra vez la gente produce. Presten atención, en el Estado de Israel, y no solo aquí, existen beneficios fiscales de miles de millones para empresas como Intel y otras compañías. Nosotros, los ciudadanos de a pie, decimos, ¿por qué? Porque ellos merecen esos beneficios fiscales, pero hay que entender que al final ellos son los que impulsan toda la economía aquí. Por supuesto, todo es con la ayuda del cielo, pero de manera natural, a través del esfuerzo, ellos son quienes mueven la economía. Ellos generan puestos de trabajo. Piensen que si mañana Intel anuncia que cierra sus fábricas, eso es lo que ocurre con la reforma judicial. Esos son los temores, como que las empresas se irán, que las sacarán del país, que no habrá puestos de trabajo. Y esa es exactamente la razón. Esa es precisamente la razón por la que el Estado tiene interés en que estas personas se queden aquí, que traigan dinero. Y ahora vayamos al tema del coronavirus. Durante el coronavirus hubo inflación o deflación. Hubo deflación, la gente se quedaba en casa. Había un pánico tremendo, mucho más que antes. La gente no compró ropa para Pesaj, no fue a restaurantes, dejaron de consumir. Los dueños de negocios realmente colapsaron, de verdad colapsaron. Los dueños de negocios, las tiendas, todo. Para un negocio, 1 o 2 meses sin flujo de caja y se acabó la historia. Tienen que pagar alquiler, los gastos siguen corriendo cada hora. Todos recordamos las disputas en los tribunales, en los juzgados, con los dueños de las tiendas en el centro comercial, con las yeshivot, con las instituciones. Un dueño de negocio que se queda atascado 1, 2 o 3 meses, normalmente no tiene una caja de efectivo, no es como una casa, y la gente no compraba, y cuando la gente no compraba, la economía realmente retrocedió y se creó una situación en la que los precios de la carne y las frutas bajaron, los precios de los apartamentos bajaron, todo bajó, absolutamente todo bajó. ¿Qué hicieron los gobiernos? Repartieron dinero. No solo repartieron dinero. Me senté con un judío que me dijo, recibí el subsidio de Binyan, tomé un par de segundos más de las subvenciones de Bibi, el subsidio de Binyan, pero repartieron dinero. Entonces, aquí en el país, de manera relativamente razonable, y lo estamos devolviendo, todos nosotros, parte por exigencias del Seguro Nacional y de la autoridad tributaria, y parte al final nos llega de forma indirecta. Pero en Estados Unidos tiraron dinero desde helicópteros. ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Nadie fue amable? Hicieron eso para estimular la economía, la gente recibió dinero, de repente sienten que tienen dinero, incluso dinero de sobra por un momento, y dinero fácil. Hicieron una revisión, querían publicarla, pero hubo discusiones legales al respecto. Pero hicieron una revisión. ¿Qué hizo la mayoría de la gente con el dinero?
claramente se fue al consumo. Después de todo, mucha gente resultó afectada por el coronavirus y mucha gente también ganó dinero con el coronavirus. ¿Qué se puede hacer? Y en lugar de tomar ese dinero y ponerlo a un lado, a ahorrarlo, la gente lo gastaron en cosas porque esa era exactamente la meta. Y a nivel de macroeconomía, a nivel de los líderes, esa era la meta. Que la gente saliera, comprara cosas, gastara. Y he escuchado de negocios que me dijeron después del coronavirus, qué abundancia, como la gente compraron muchísimo, porque siempre funciona así, es como un resorte. Nos encierran en casa 2 o 3 meses y luego saltamos en cuanto a todas las cosas. Recuerdo que un chico que se casó durante el coronavirus, un poco antes, un amigo me dijo, escucha, no entiendes, todo se va a derrumbar, nada va a funcionar. Le dije, no lo sé, puede que tengas razón, pero al final vivimos, y cuando la gente vive, no puede dejar de comprar cosas durante mucho tiempo. Y eso es exactamente lo que pasó. Solo que los gobiernos no midieron eso, hicieron que la gente comprara más, consumiera más, y al final devolviera la economía a la cordura. Pero ¿qué pasó? Cuando sueltas demasiado el resorte, cuando sueltas demasiado la vaca, entonces se va a pasear, y eso causó la inflación, el aumento de los precios. En el momento en que, de repente, muchísima gente siente que tiene dinero, la tasa de interés era muy baja, 1.6. Hubo reducciones en la regulación, se podía tomar un préstamo para cualquier propósito hasta el 70%. Había aquí una sensación de riqueza, de que el dinero era gratis, de que todo era gratis. La gente compró de todo, compraron apartamentos, compraron autos, salieron, se divirtieron, y cualquiera que mire las vacaciones y los hoteles en el periodo después del coronavirus, no había lugar para entrar. La gente viajaba y la gente disfrutaba. Eso automáticamente provoca que los precios suban, y en el momento en que los precios suben, al final terminamos pagando más dinero por ello. Los precios siguieron subiendo, y luego llegó la guerra entre Rusia y Ucrania, que causó interrupciones en el suministro, lo que añadió combustible a todo este asunto. Y así llegamos a una inflación mundial, a una crisis global, de la que ya haremos una revisión más adelante, pero en Estados Unidos, en el pico de la inflación, estuvimos casi en un 10%, y eso es muchísimo. Eso significa que pierdo $10.000 por cada $100.000, y eso es mucho dinero. Es muchísimo dinero. En Israel todavía no pasamos el 5.5% en el pico, pero sí, estamos ahí, 5.4%. Pero en Estados Unidos llegó casi al 10% en el pico. Entonces, eso es inflación. Al final, cuando hay poca oferta y mucha demanda, eso genera inflación. Ahora, la inflación se divide en dos. Hay inflación en bienes, es decir, cuando voy a comprar, por ejemplo, en vez de pagar 9 shekels, pago 14 shekels. Y si voy a comprar un auto, por ejemplo, durante el coronavirus, un Hyundai Ioniq, que hace 2 años costaba 117.000 shekels, hoy cuesta 140.000 o más. Y eso puede ser, pero la pregunta es si eso justifica todo para mí. Y hoy estamos en una situación en la que la gente compra menos, sí, así que al final eso llevará a una bajada de precios. Pero aún así, todo subió, y a los gobiernos les importa evitar la inflación. ¿Por qué es importante para los gobiernos evitar la inflación y devolverla al rango de 1 a 3%? Porque sí, Dios no lo quiera, la inflación es muy alta. ¿Quiénes son los primeros en sufrir? Las personas que no ganan mucho dinero, las personas que siempre tienen excedentes. Entonces, en primer lugar, generalmente son personas a las que les resulta más fácil generar dinero, ellos mismos encarecen sus servicios, que es la segunda parte de la que quiero hablar. Además de los alquileres, también hay proveedores de servicios. Un hombre me contó que casó a su hija, ahora, la semana pasada. Me dijo, hace 1 año casé a mi hijo, me costó el banquete 8.000 shekels, ahora son 11.000 shekels. Eso es una diferencia del 30%. El precio de la sala de bodas subió en 2.300 shekels. Todo está subiendo. Y hay que entender que incluso si a veces hay una justificación para el aumento de precios, por ejemplo, con los animadores, lo que pasó fue que llegó a 20.000 por animador y después bajó. Ahí tal vez había una justificación por las interrupciones en China y luego bajó después de que se estabilizó, pero no, esto es bastante disperso, no está bien. Lo de los precios de los libros es cierto. Ahora hay que entender qué pasa con la inflación, porque no es una ciencia exacta y no es una teoría de la justicia.
Si tengo un negocio y me pregunto cómo fijar los precios, ya hablamos un poco sobre economía conductual, productos y cosas así, pero si me pregunto cómo fijar los precios, ¿cómo realmente no debo fijar los precios? Miro a la derecha, pero también miro a la izquierda y veo cómo mi vecino fija sus precios. Y entonces, a veces pongo precios más altos y a veces más bajos, y esto está relacionado con influencias, miedos y muchas otras cosas. Si tengo un negocio en una de las ciudades del norte a la que acompaño, él vende cholent. Y solo para que entiendan los precios, él vende el cholent parve a 11 shekels, cuando otros lo venden a 15, 17, 18 y más, y él tiene miedo de venderlo más caro. Una de las cosas que le dije fue, o cierras el negocio, o al menos llegas al nivel de precios que los demás están cobrando. Está perdiendo dinero. Le hice un análisis y está perdiendo dinero. Y ciertamente no vale las horas de trabajo. Pero cuando la gente llega, ¿por qué doy este ejemplo? Porque cuando la gente ve que todos suben los precios, se vuelve más fácil para todos los proveedores de servicios subir los precios. Y no solo eso, para nuestros clientes esto se vuelve algo obvio. Todos suben los precios y está bien, y eso es exactamente lo que está pasando. Por cierto, la inflación en los productos básicos, en los productos, ha comenzado a bajar. Pero en los proveedores de servicios, tanto en Estados Unidos como aquí en el país, mucho más, es simplemente así. No logran detenerlo porque la gente sigue subiendo los precios todo el tiempo. ¿Por qué suben los precios? También por sensación e influencia, porque al final es una rueda, pero en definitiva eso es lo que lo provoca. Eso hace que las personas suban los precios y que la inflación aumente y le cueste bajar. Entonces, ¿cómo se detiene la inflación? La única herramienta para detener la inflación, hoy se está discutiendo algo más interesante, pero no voy a entrar en eso. Algo que nunca ha pasado, pero en principio, la única herramienta para detener la inflación es subir las tasas de interés. Porque si hablamos de que si estoy considerando comprar una moneda nueva o un coche nuevo y tengo que pagar por el Prime otros 1.600 shekels al año, que digo que no es nada porque al final son solo 100 shekels al mes, pero 5.750, que ya son 600 shekels al mes, de repente lo pienso dos veces. Así que cuanto más alta sea la tasa de interés, al final detendrán la demanda. Escuché antes, a principios del año civil, un poco antes, a uno de los gerentes de los centros comerciales, lo conté aquí. Dijo que no hay manera de que no haya demanda, que no puede ser que no haya una disminución en la demanda, porque no puede ser que una familia cuya hipoteca sube entre 1.000 y 2.000 shekels siga comprando lo mismo. Y de todas formas, toma tiempo hasta que esto se asimila. Hablamos del centro comercial en Black Friday, que este año fue un 19%, más de un 19% más que cualquier otro año, y esto sucede porque toma tiempo hasta que se asimila, pero al final se asimila. Al menos en ciertos sectores tendrán que bajar los precios y la inflación se detendrá porque la gente simplemente no comprará. No puede ser que hipoteques el mundo por 2.000 shekels y si siguen comprando lo mismo, eso no es posible. Y ya se empieza a sentir, pero llevará tiempo. Y esta es la única arma que tenemos, por doloroso que sea. En una conferencia hace unas semanas en la que participó, Liron me sonrió y habló de lo doloroso que es, pero el bien común es lo más importante. Y no es solo el bien común, al final nos afecta a todos. No es posible, estos precios no pueden ser. Si damos ejemplos de precios que suben, como una orquesta que pasa de 8.000 shekels a 11.000 al año, eso no tiene sentido, no es lógico. Entonces, un Estado democrático no puede intervenir en los precios, pero sí puede subir las tasas de interés. Es cierto, pero se hace en ciertos casos. Hay que recordar que las economías son democráticas, hay mucho. Cuando se estudia economía hay muchas discusiones y debates sobre si los países occidentales deberían intervenir en ciertos asuntos. Democracia, aquí trajimos un ejemplo al principio de la clase, cuando transferimos el fondo a una vía de mayor riesgo. Esa es una intervención clara, es algo que no es de extrañar que la bolsa no lo haya rechazado, que no es necesariamente correcto, pero eso significa que una persona que no sabe que le están poniendo en un riesgo mayor, es una gran pregunta, pero es un riesgo mayor, ¿verdad? Porque existen los datos, estoy de acuerdo, y por eso lo hicieron, y por eso la bolsa no lo rechazó, pero aquí se están tomando decisiones por las personas. Y aún así, en un país democrático no se interviene. Hay ciertas formas de intervenir, como por ejemplo establecer barreras a la importación, que es algo que puede reducir la inflación. Mira los precios de los autos en el país, cuántos importadores hay,
está Jacob Shahar y hay uno o dos más, que por cierto también es dueño de la marca Erez y de Volvo, y ellos controlan todos los monopolios y esto provoca que aquí todo es caro, y todo es caro, es uno de los países más caros del mundo. Cualquiera que haya estado en Suiza descubrirá que los precios aquí son mucho más altos que allá. Esto es algo de lo que hablo y es importante. Sí, eso es algo importante. Pero así es como se detiene la inflación y hay un punto más antes de continuar. A nivel del mercado de capitales, una vez que suben las tasas de interés, se supone que el mercado de capitales sube o baja. Se supone que debe bajar. ¿Por qué se supone que debe bajar? Porque el mercado de capitales representa una oportunidad, pero también un riesgo. Es decir, si una persona, por ejemplo, obtiene un rendimiento promedio, pronto veremos qué rendimientos ofrece el mercado de capitales, pero supongamos que es del 10%, lo redondearemos, que también está bastante cerca de la realidad. Entonces, si es un 10%, cuando una persona ve, por ejemplo, hoy en día, si alguien pone dinero en el banco Leumi, recibe un 5,5%, puede fijarlo por un año. Incluso es posible obtener un poco más si se negocia. Y entonces la persona dice, lo piensa dos veces. Aquí no tengo comisiones de gestión, aquí el impuesto sobre los intereses es solo del 15% y no del 25%. Porque es interés y no ganancia de capital, entonces la persona se pregunta, ¿qué es esto? Correcto, correcto. Y entonces la persona dice, sí, pero la pregunta es, ¿en otro lugar va a obtener algo mejor? No, pero hay que comparar manzanas con manzanas, porque al final, si no tiene otro lugar, si pone el dinero en el mercado de valores y eso se desploma y hay volatilidad, desde el punto de vista del riesgo ya no vale la pena. Desde el punto de vista del riesgo no vale la pena. Y por eso, definitivamente, yo no recomiendo ni asesoro, pero para las personas a corto plazo, hoy en día, si tienen dinero y buscan dónde ponerlo, si es a corto plazo, de un año, en los bancos lo mejor es un 5,5% seguro. ¿Qué es eso? No hay riesgo. En Globes escribieron que tal vez nosotros, los bancos pueden llamar, ese fue el titular principal de ayer, pero en principio es teórico. No me parece que eso vaya a suceder. Presten atención a algo muy interesante. Por cierto, una última palabra sobre este tema, pero a medida que pasa el tiempo, los mercados sí suben. ¿Por qué los mercados suben? Porque poco a poco la gente entiende estas cosas y también los precios de las acciones bajan, entonces se crean oportunidades, la gente llega y sí compra acciones y al final eso hace que los mercados vuelvan a subir. Pero en un primer momento, en cuanto suben los tipos de interés, los mercados empiezan a bajar. Presten atención, este es un billete de 3 shekels, este es un billete de 64 shekels, esto era cuando yo era niño, este es el último billete de una acción, también llegó a 69, pero está la ley de Derry que lo bajó, el precio del viaje se amortiza a sí mismo durante varios años. Es un ejemplo tan tangible de cómo sucede esto, de cómo la inflación al final nos afecta. Se duplica, todo es más caro. Hagamos un pequeño repaso del promedio anual en las últimas décadas. Empezamos en 1952 con un 66%, una inflación del 66%, lo que significa que si empecé con un poder adquisitivo de 100.000 shekels, eso se redujo en un 66%. Y luego, de alguna manera, está bien. Y de nuevo llegamos aquí en 1973 a un 26.4. ¿Qué pasó en 1973? La guerra de Yom Kippur, el embargo petrolero, Estados Unidos interviene a favor del Estado de Israel, los países árabes boicotean a Estados Unidos, hacen un embargo, los precios del petróleo se disparan y como resultado directo hay inflación. Y entonces llegamos, me salto un poco aquí, pero llegamos a 1929. Ocurre una caída del 111%, 111%, lo que significa que si empecé el año con un poder adquisitivo de 100.000 shekels, este se reduce en más del 50%. Si antes podía comprar algo por 100.000 shekels, ahora necesito 200.000 shekels para lo mismo. Aquí llegamos al 4,4% en 1984. El poder adquisitivo se redujo de manera drástica, y aquí está la diferencia entre el shekel y el nuevo shekel. Aquí todavía seguimos con una inflación muy alta.
y avanzamos hacia los años 2000. Incluso hasta principios de los años 2000 seguimos con una inflación elevada y luego las cosas empiezan a bajar. No sé si está relacionado o no. Benjamín Netanyahu estaba en el poder aquí. Siempre está relacionado con el gobierno. La economía ahora se estabiliza. Por supuesto, el corazón de los reyes y ministros está en manos de Dios, pero simplemente se ve esto en la inflación. En cualquier caso, llegamos a 2003, la primera vez que hay deflación en el Estado de Israel, menos 1.89. Deflación significa que... ¿Qué canción? No, la deflación no es buena en absoluto. Sí, siempre se necesita una inflación baja. Sí, sé que también voy a explicar por qué. En 2006 fue menos 0.010. En 2014, quien aquí tomó una hipoteca, yo tomé una hipoteca aquí hasta el coronavirus, si tenía una hipoteca, la modalidad en cualquier caso que está indexada al índice, no pagó dinero extra por la indexación al índice, lo que pagó por el interés, pero el interés es mucho más bajo cuando se toma una hipoteca indexada al índice. En 2014, menos 0.20. En 2015, menos 1%. En 2016, menos 20. Estamos aquí en 140 desde principios de 2014. Si le sumamos el 2016, son 2%, y esto es 2 menos 2.7. Si sumamos ambos, es menos 1.6. Desde principios de 2014 hasta 2021. Y es increíble cómo sucedió esto. Pero Nadab, que tomó aquí una hipoteca indexada al índice, simplemente no pagó dinero. No pagó dinero en todos esos años. No solo eso, también el capital disminuye. Depende de los bancos. Ahora se incluyó en la ley que el capital disminuye, pero hay bancos que lo permitieron y bancos que no lo permitieron. Pero eso es lo que sucede. Ahora puede ser algo así, que ya estamos llegando a 21. Pero aquí, durante el coronavirus, menos 0,70, ¿puede ser que no haya inflación en absoluto? Entonces la respuesta es no, sí. Pero a largo plazo, ¿puede ser que no haya inflación en absoluto? Eso tampoco es bueno para la economía, porque debe haber crecimiento, y también es saludable para la economía que siempre haya un poco más. Pero la demanda genera, porque hace que la gente quiera comprar. Eso da una razón para producir. Yo produzco. Y por eso los objetivos en el Estado de Israel y en el mundo occidental fuerte se mueven en estos rangos de entre 1 y 3%. Ya hay economistas que dicen que no podemos volver a eso y en los próximos años será de 3,5%, pero ese es el objetivo al que se aspira y que es razonable. Entonces, ¿por qué me detengo en todo este asunto? Primero que nada, porque hay inflación, y cuando hay inflación hay que entender que el dinero que no está invertido, entonces hay inflación. Y estamos perdiendo dinero, la gente tiene miedo de invertir, la gente tiene miedo de hacer cosas con sus instrumentos financieros, pero el dinero que no está invertido, seguro que estás perdiendo dinero. Hay que tener miedo de no invertir, al menos al ritmo de la inflación. Ahora, invertir no significa que mañana tengas que volverte loco y comprar acciones, hacer cortos y opciones, no, pero ese dinero tiene que estar invertido, al menos al ritmo de la inflación. Lo puedes indexar al índice, ponerlo en el banco, en un depósito al 5.5%, algo específico, pero si simplemente está ahí parado, entonces estás perdiendo dinero. Por cierto, todavía hay inflación en Israel. La inflación en Israel en 2021 fue del 2.8%. A pesar de todo el caos, nos mantuvimos en 2.8%, mientras que en 2021 en Estados Unidos ya había subido, así que esa es la respuesta para Estados Unidos. La tasa de inflación fue del 7%. Tuve una familia de inmigrantes que tenía $100,000 en una caja fuerte, y la mujer me dijo, no quiero tocar ese dinero, es para casos de emergencia, para alguna situación especial. Nuestra generación está menos familiarizada con esto, la generación de mis hijos ni siquiera lo conoce, pero en la generación de nuestros padres existía el concepto de dólares guardados, como un fondo que se escondía detrás de los libros. Debajo de las baldosas, en la nevera, hasta que tiran la nevera en Pesaj con los dólares adentro, cuántas historias hubo así, y también en los colchones. Sí, ella tenía algo así, y yo no lo entendía. Luego hablé con ellos en 2021 y les mostré que en realidad esos $7,000 habían perdido poder adquisitivo y eso les causó un gran impacto. Eso es lo que le pasa a quien deja su dinero parado. Desde el punto de vista económico, el dinero no debe quedarse quieto, porque hay inflación, no hay nada que hacer, no se puede escapar de eso. La inflación ocurre incluso fuera de este periodo, ocurre entre 1 y 3%. Vimos que hubo años de deflación, pero en términos generales en economía la inflación es algo que sucede. Sí, en 2022 no fue 4.6, sí, estuvo en 5.4,
no lo actualicé. En Estados Unidos estuvo en 6.5%, se los voy a enviar aquí, realmente se puede ver lo que es. En 2022, aquí podemos ver el índice de precios al consumidor desde 1982, se los voy a enviar, hasta 2022 que sucede. Entonces, en 2022 terminamos en 5.3, muy interesante. ¿Cómo se verifica en general el aumento de la inflación? Entonces puede ser que un día los llamen de la Oficina Central de Estadísticas, les pregunten sobre su canasta de compras, qué compraron, frutas, verduras, algunas otras cosas. Por cierto, también el rubro de la vivienda está compuesto por el índice de precios al consumidor. Esto se publica cada 15 del mes por la Oficina Central de Estadísticas. Y si los llaman, no pueden colgar esa llamada y de hecho es ilegal no contestar. No se puede. Hay que contestar. Y según eso, revisan si el gasto en compras del mes pasado fue igual que este mes, si se mantuvo igual, subió o bajó, y así saben cuál es el índice. Por supuesto, como todo, como cualquier dato, depende de cómo examines estas cosas. Porque hay cosas que están representadas con un peso excesivo y otras con un peso insuficiente. Pero, y no voy a entrar en el análisis de esto, pero por ejemplo, el índice de insumos de la construcción para viviendas, el índice de vivienda, está completamente distorsionado. Del índice de precios al consumidor, por varias razones. Primero, porque si hubiéramos incluido el aumento del 20% de este año, por supuesto que habría distorsionado completamente la inflación y habría sido mucho más alta. Pero creo que la razón principal es que un departamento no es pan ni leche, no importa lo que digamos, aunque estemos en Israel, donde los departamentos son... Hoy me senté con una pareja joven, casados hace unos meses, tal vez 4 meses, les pregunté cuánto tienen de ahorros. Tienen 50, 60 mil shekels y me dicen, tenemos que comprar un departamento. Estaban en estado de histeria. Pero no pueden comprar un departamento. No pueden comprar un departamento con 60 mil shekels, con sueldos que no son altos, apenas unos pocos miles, no tienen ninguna posibilidad en el mundo. Incluso si obtienen una hipoteca, no podrán afrontar los pagos. Pero no voy a entrar ahora en el análisis de este tema. Pero en cualquier caso, un departamento no es pan ni leche, aunque todos queremos comprar. Todos los israelíes, especialmente en la comunidad jaredí, el índice de los productos equivalentes en su consumo cosas básicas, por eso se separa de este tema. Esa es una de las razones, esos son los datos en Estados Unidos. Por cierto, la inflación en el mundo es muy interesante. Cuanto más avanzado es un país, más occidental, la inflación es más baja. Porque existen herramientas, los gobiernos tienen control para manejarlo. En Europa Occidental, en los países fuertes como Alemania, Suiza. Esto, por cierto, en Suiza no hay inflación. Suiza es el único país en Europa sin inflación. Allí mantienen todo de manera muy estricta, esas cosas no suceden. Pero en los países más fuertes, los objetivos de inflación son similares a los de Israel. Cuanto más débil es un país en términos de gobierno, como Italia, como Grecia, que son países que casi colapsaron durante la crisis de la eurozona. En 2016 se creó toda la cuestión del Brexit, por eso la voy a ampliar ahora, no la voy a empezar, la ampliaré más adelante. Pero en países como Irán, por ejemplo, todavía es un pedo, es el 40%. Argentina... Debes haber hablado con Mordechai Heitzi. Cuando tomaste el curso, él viajaba de un lado a otro, me contó, escribió que en Argentina el entrenamiento le costó algo así como 3 shekels, 4 shekels, algo así, porque eso es lo que pasa allí. La inflación allí es muy fuerte, los precios allí son muy bajos y tal vez se pregunten entonces, ¿vale la pena vivir allí? Hay publicaciones que se difundieron en los últimos meses sobre una comunidad en México. Vi que dejaron de publicarlo, pero que hay una ciudad nueva que están construyendo, así que sí, tal vez nos mudemos allí. Hay que entender que incluso si nuestros precios son bajos, eso solo aplica para la producción local. Porque en el momento en que se importan autos que se fabrican en Estados Unidos, en Japón, en lugares que siguen la cotización global, se importan electrodomésticos y otros productos, entonces por supuesto el país no podrá comprar a sus propios precios. De hecho, en países de Sudamérica como Venezuela o en otros países que han fracasado, los autos allí son muy viejos, realmente de los años 70 u 80, porque simplemente no hay dinero para importar autos de modelos más recientes. Simplemente no es rentable allí
¿Qué significa? ¿No es realmente más rentable allí por la hiperinflación? Entiendo. Puede ser que en ciertos aspectos sí sea más rentable, pero de nuevo los vuelos hacia allá son más caros. El flujo de dinero es limitado. Entonces, ¿por qué es necesario invertir? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que invertir? Lo primero es la inflación. Como dijimos, hay inflación, está ocurriendo y no hay nada que hacer. Si el dinero no está invertido, al menos al nivel de la tasa de inflación, estamos perdiendo dinero. El aumento en el nivel de vida, hemos hablado mucho de esto y quiero volver a enfatizarlo. El nivel de vida está subiendo, no hay nada que hacer. Las cocinas de antes, las de nuestros padres. Hoy en día las cocinas son mucho más caras. Un Toyota Corolla, mencioné este ejemplo del año 2000 y del año 2022. Es mucho más avanzado, es mucho más caro, es mucho más... Pero cuesta más dinero, al final cuesta más dinero y todo nuestro nivel de vida está subiendo, no podemos ignorarlo, está aquí, está sucediendo y por eso al final vamos a necesitar más dinero y ya lo hemos mencionado, que a pesar de que la gente pregunta si el nivel de vida ha subido tanto, ¿por qué no hay un colapso? La respuesta es que la gente trabaja mucho más duro. Les dije, las madres de todos nosotros eran maestras, trabajaban un poco, el padre un poco. Hoy en día las mujeres trabajan mucho más duro. Alguien me dijo ahora que acaba de casar a su hija, me dice, mi hija gana mucho más que yo cuando tenía 20 años. Es cierto, lo veo mucho, me encuentro con muchas parejas jóvenes, chicas de 20, 21 años, que trabajan en high-tech como si tuvieran 25, 30, 35. Me senté con una pareja en la que ella trabaja en uno de los bancos, es planificadora y gana neto alrededor de 17, 18 mil y me dijeron, ahora vamos a buscar otro trabajo, pero menos de 30.000 no lo vamos a aceptar. Ahora, esta es una pareja que acaba de casarse, no tienen gastos de nada, y son personas, por ejemplo, que ya están buscando invertir y comprar apartamentos. De hecho, una de las razones por las que los precios de los apartamentos aquí son tan altos es el high-tech. Reciben los salarios altos, créeme, decenas de miles de shekels. Una persona que gana 50.000 shekels al mes puede comprometerse no con una sola hipoteca, ni con dos, tal vez incluso con varias hipotecas. A nivel de los hijos, a nivel de la familia, pero puede comprometerse con varias hipotecas, y aquí la gente lo hizo, y alimentaron el mercado inmobiliario, y de repente, cuando todo esto se detuvo, empezó a generar pánico. Pero, para bien o para mal, hay que entender que al final hay impuestos, y cuando hay impuestos, entonces piensen. Si existiera este concepto en el público general de crear dos tipos de autonomías, sí, que haya un Estado de Judea y un Estado de Israel, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, no hay ninguna posibilidad de que el Estado de Judea pueda mantenerse por sí mismo, como todo el apoyo oficial, y eso no es nada de lo que dicen. Lo vimos ahora con el colapso del banco. ¿Qué pasó en el banco americano? Silicon Valley. Allí estaban los fondos de muchas empresas de alta tecnología que retiraron su dinero en los últimos días, justo la semana pasada, porque sabían que el banco iba a colapsar. Pero había un tipo llamado Tom, Labnit, Habrat y Ravid, quien sea, un tipo seguro, que dejó allí el dinero sin el $1.000.000 porque él apoya la reforma judicial y al revés, él está en contra de la reforma judicial y al final ese dinero se perdió, los inversores incluso quieren demandarlo. Al final, por cierto, esto nos afecta a todos, la empresa More está fuertemente invertida en Warwitz. Y esto es algo que sucedió. Muy interesante. Sí. Y aquí vemos algo. El corazón de los ángeles y ministros está en manos de Dios. El corazón de los ángeles y ministros está en manos de Dios. Esto es asombroso. Pero cada vez que algo se complica, si tomamos por ejemplo al primer ministro, la gente lo ha dicho, ya no soy solo yo, los ángeles piden persecución, aunque él es una persona que no guarda nada. Pero aquí realmente lo estamos viendo. Como un evento así llega y cambia toda la imagen, de repente la gente se da cuenta de que no tenemos a alguien en quien confiar, pero ese es un tema para otra conferencia. En cualquier caso, un aumento en el nivel de vida, un aumento en la esperanza de vida y la pensión. En la segunda parte de la próxima clase me enfocaré mucho en la pensión, pero hay que entender que, supongamos una pareja
una persona que gana 10.000 shekels al mes, ¿cuánta pensión le corresponde? 1.850 shekels. No voy a entrar en los números. Eso es lo que están dispuestos a aportar. Si es según el artículo 14, es un poco más. Hablaremos de esto en la segunda parte de la próxima clase. Una persona así, que ahorra y ahorra dinero, supongamos que llegó a 1.000.000 de shekels. Supongamos que llegó a la pensión con 1.000.000 de shekels. Mucha gente debe dinero. No se acerca a esas cifras cuando llega el momento de jubilarse. He visto muchos casos así. Supongamos que llega a 1.000.000 de shekels. ¿Cómo se le entrega ese dinero? No se entrega todo de una vez, se divide. ¿Cómo se divide? A esto se le llama coeficiente de pensión. El coeficiente de pensión significa que se calcula la esperanza de vida, es decir, cuántos meses, según la naturaleza, le quedan a la persona para vivir desde la edad de jubilación. La edad de jubilación para las mujeres hoy es 62, para los hombres es 67 y según eso se reparte. Así que en el pasado, hace 20 o 30 años, la esperanza de vida era de 170 meses después de la jubilación. La esperanza de vida ha aumentado y hoy es aproximadamente 214, 215, más o menos 200 porque se divide entre 200 por los rendimientos, porque los rendimientos afectan al coeficiente. Pero si toman a una persona que tiene 10.000 shekels y lo dividen entre 200, ¿cuánto le quedará? 1.000.000 de shekels dividido entre 200, ¿cuánto es? Le quedarán 5.000. Estaba acostumbrado a ganar 10.000 shekels cada mes y ahora de repente, de un momento a otro, su ingreso baja a 5.000 shekels. Y eso es en el caso de que haya ahorrado 1.000.000 de shekels. Si una persona así quiere mantener el nivel de su salario también en la edad de jubilación, también en la edad de pensión, que es la edad en la que ya no trabajas, ya no tenemos ingresos a esa edad, necesita aproximadamente 2 millones de shekels. Necesita 2 millones de shekels para mantener un nivel de vida de 10.000 shekels, como tenía antes. Y esto nos muestra que debemos esforzarnos al máximo para maximizar nuestra pensión, porque hay un aumento en la esperanza de vida y además hay que tener en cuenta que allí se necesita una cierta cantidad de dinero. Bodas de los hijos, por supuesto, algo de lo que ya hablamos y seguiremos hablando. Con los precios actuales, simplemente hay que planificar esto con anticipación, tanto desde el punto de vista lógico como desde el esfuerzo personal. Hablamos aquí sobre la carta del rabino Bosner. Pronto llegaremos al fondo central, grandes acciones y la independencia económica, así que independencia económica, digamos así, en el público general existe el concepto de retirarse con millones. En el público jaredí es cómo casar a los hijos y qué hacer, porque para casar hijos hoy en día, ya seas jasídico o sefardí, necesitas al menos 1 o 2 millones. Al menos 1 o 2 millones, hagamos cuentas. Incluso en el público jasídico, en algunas comunidades dan una dote, en otras menos, pero digamos que dan 150.000 shekels, algo así, 100.000 shekels. Sumemos los gastos de la boda, que rondan los 80, 100, 120.000 shekels. Hablaremos de eso y de algunas cosas más. Multipliquemos esto por una familia jaredí, promedio de 7, 8, 9 personas, cerca. Casi 1 millón después de 2 millones de shekels. Si hacemos pública mi información, tendremos que robar un banco. Al menos intenta robar un banco. Pero así es como funciona. Así que hay que intentar al menos acercarse a ciertos números para poder casar a los hijos con cierto nivel y en ciertas condiciones. Y ahora hicieron una pregunta que estaba esperando que hicieran. Pensé que la harían de inmediato por la inflación, pero tardaron unos minutos en hacerla. Pero siempre surge esta pregunta y voy a hablar de ella de manera muy clara, aunque con reservas. ¿Fondo central o inversiones? Esa es una pregunta que surge todo el tiempo. Hoy en día hay varios fondos de caridad, como el Fondo Central, Osher y Cabot. Para ser transparente, ellos se sentaron con nosotros y después de 5 minutos les dije que tenía un problema con la inflación. Ellos querían hacer una colaboración, pero tenemos un problema debido a la inflación. Eso es algo que hay que entender, no hay nada que hacer. Cuando pongo dinero en el fondo de caridad, desde el punto de vista económico, porque en cuanto a la mitzvah de la caridad, en el Beit Hashkeset del Jafetz Yaim está escrito que esto es la profundidad de la mitzvah de la caridad, y que es algo muy importante. No entro en eso porque incluso casar a los hijos es caridad, creo, entre nuestros hijos. No, pero sí, pero cada segundo, sí,
pronto llegaremos al tema del préstamo, pronto llegaremos al tema del préstamo. Pero si una persona llega y desde cero pone esas sumas en rendimientos promedio del mercado de valores, llegará a tener mucho más dinero que lo que al final recibirá como préstamo, del cual una parte se destina al administrador, nosotros. Se puede analizar estas cosas, no lo haremos ahora, pero se pueden analizar estos temas, y dado que es así, entonces para cualquier conclusión económica pura, la respuesta es inequívoca: conviene invertir el dinero. Pero, y lo digo con reservas, muchísimas personas, y hace un año se sentó conmigo alguien cuyo suegro lo hizo recientemente, él intentó definir algo, mucha gente habla de que quiere hacerlo. Si hay una ganancia central, ¿por qué no hacer una idea así en inversiones en realidad? Entonces, ahí hay un problema. No quiero desviarme del tema de la charla, pero para que entendamos, en realidad hay dos problemas principales. Primero, no puedes reemplazar la casa de inversiones, al final, por supuesto, es un tema de intereses y ahí ya se vuelve un lío. Y otra cosa, ¿qué haremos si alguien pasa por caídas del 30% y saca el dinero? Él pone 1.000.000 de shekels, baja un 30%, le quedan 700, pierde el dinero, no sabe que a largo plazo el mercado se corrige solo, y eso seguro que va a pasar, porque la gente en situaciones mucho menores comete errores. Es algo muy muy común. El año pasado di una charla en Beit Aburi, en Sharansky. Se me acercó una mujer llorando y me dijo: perdimos todas las pensiones en el coronavirus. Durante el coronavirus los mercados bajaron un 33% en un mes. Y todos sabemos cómo terminó eso. Hasta finales de 2021, desde el punto más bajo que conocieron, los mercados lograron recuperarse y subir. Pero la gente entra en pánico, es miedo. No sé si aquí hay personas que invierten en el mercado de capitales con cientos de miles o millones. Pero si alguna vez alguien perdió en unos días o en unas semanas decenas o cientos de miles de shekels, incluso quien entiende de esto, la sensación no es nada agradable. La gente simplemente comete errores, y la gente retira su dinero, aunque durante el coronavirus el público maduró y mucha gente no retiró, pero aún así la gente comete errores. Así que adoptar algo así como regla general no me parece que pueda funcionar. Es cierto, pero la gente también debe entender otra cosa. Muchos abregim no harán nada. ¿Y qué es algo así de confianza? Por eso digo, al final cada uno se quedará con sus propios rabinos, tanto en lo económico como en esto. Pero hacer algo así como método y establecer algo así, dudo que esto funcione. Quiero establecer una casa de influencias. El tema es sí, pero no es solo sí. Al final aquí hay personas con intereses involucrados. Eso tiene sentido. Para que la gente haga algo hay que entender la lógica detrás de ello. No luchan en contra de eso. En cierto nivel hay algo en lo que tienen razón. Mira, no quiero desviarme de este tema, hablaremos de ello en la pausa. No creo que vayamos a hablar de eso. Hay algunos caminos abiertos, hay algunos caminos de separación, de acciones, hablaremos de eso. Bien, pero esa es la razón. Porque hay que invertir. Entonces hay que invertir. Hay que hacerlo por todas esas razones, no hay otra opción. Y se habrán dado cuenta de que todavía no he mencionado ni una palabra. No he dicho ni una palabra sobre qué es el mercado de capitales, qué son las acciones. Hablaré de eso en la segunda parte del encuentro de hoy, pero lo primero es entender cómo funciona esto, porque puedo explicar en 20 minutos qué hay que hacer, pero el aspecto psicológico es más importante. Ante todo, hay que entender qué sucede ahí. De lo contrario, la gente comete errores. Entonces, ¿por qué la gente de todas formas no invierte? Falta de comprensión. No entienden esto. No nos enseñaron esto en las yeshivot. En las yeshivot estudiamos Sibur, Sabor y Basbor. Y bendito sea Dios aprendimos, pero no aprendimos a invertir. Tampoco en las secundarias se aprende cómo invertir. Pero no se aprende. Procrastinación y pereza. La gente pospone. Es decir, muchas cosas que son la base de todo. Nuestras conductas, tanto económicas como no económicas, y el tema del miedo. El tema del miedo, hay que entender, hablamos mucho sobre el miedo y sobre el odio a la pérdida, pero el tema del miedo es uno de los factores más poderosos.
es una de las fuerzas más poderosas que actúan sobre nosotros. El efecto del miedo está escrito en la Gemara. El miedo es fuerte, el vino lo disipa. Y por supuesto, o en Baba Batra, hay quienes dicen, el vino es fuerte, el miedo lo disipa. Borracho, está completamente ebrio por la ruptura de límites. Pero si alguien viene y nos amenaza, nos asusta con un miedo intenso. Entonces, el miedo disipa el retraso. Existe un concepto llamado las 3 F, que no está relacionado solo con la economía. Freeze, fly, fight, congelarse, huir, luchar. Hay muchísimas personas que quieren hacer algo en particular, pero se congelan, se quedan paralizadas, se quedan quietas. Estas personas tienen miedo y no necesariamente tiene que ver con el dinero. Puede ser que tengan el sueño de aprender algo, el sueño de trabajar en algo, el sueño de invertir en algo, de hacer algo personal, pero tienen miedo. Por cierto, estas personas son las que más sufren durante toda su vida. Porque toda su vida viven el sueño, pero no se atreven a realizarlo. Piensen qué tipo de péndulo es eso. Hace algunos años me encontré con una persona que ya no está aquí, falleció, y me dijo que durante toda su vida tuvo ciertos sueños. Era una persona muy talentosa, pero no se atrevió a cumplirlos por miedo, y eso lo destruyó. La gente va contando, siempre lo digo, y voy a hablar mucho de esto en la segunda parte. Así que no sueñes sin realizar, mejor deja de soñar. Y la gente lo sabe porque pasa un año y otro año y otro año, y sí, realmente hay que ver cómo llevamos nuestros sueños a la acción. Mucha gente no está ahí, y eso es triste. El miedo, como herramienta que nos afecta, es fundamental. Nuestro primer ministro, por ejemplo, utiliza todo eso a través del miedo. Iraníes, terroristas, amenazas, todo lo utiliza con el miedo. Y sobrevive gracias a eso. El miedo es una herramienta que puede funcionar como un arma de doble filo, se puede usar, hablamos sobre la pérdida de sentido, sobre la forma de hacer marketing. Es realmente muy fácil vender a través del miedo. Hay personas que son de tipo flight, que huyen de inmediato, no toman riesgos. En el contexto económico siempre nos dirán, ¿acciones? ¿Invertir? ¿Por qué? En 1980 mi abuelo perdió todo su dinero. Recuerdo las crisis de 2008 y... Estas son personas que huyen, al menos no sufren, no sueñan con grandes sueños. No se atreven a nada, siempre vivirán una vida rutinaria, y eso también está bien. Y hay un tipo de personas que son fight, lucharán, estarán atentos, tomarán las decisiones correctas y al final las ejecutarán, no se dejarán intimidar, crearán empleos, abrirán negocios. Y así son las cosas. Que esto es 1/3 de las personas, por cierto, presten atención, es algo increíble. Nuestro mecanismo, escuchen bien, nuestro mecanismo está construido de tal manera que solo 1/3 de las personas se atreven y no tienen miedo. ¿Por qué? Piensen qué pasaría si ninguno de nosotros tuviera miedo. Todos estaríamos conduciendo aquí a 180, 200 en las carreteras, invertiríamos miles de millones en empresas, hipotecaríamos la casa. No es casualidad que las personas ricas y muchos de los que logran grandes cosas sean personas que están un poco locas. Hoy estuvo alguien en nuestra oficina, no lo acompañé. Peterneva lo inundó y me dijo que quería abrir alrededor de 30 tipos de negocios. Realmente 30, número 30. 30 tipos de negocios en business to business. Estas son personas que siempre quieren. No me cierro para que él no tenga 30 negocios. Espero que... Le quedarán 30 shekels, pero aún así... Al final, este tema, cuando hay miedo, nos frena, nos protege, pero hay que tener cuidado. La línea fina entre el punto en que nos protege y el punto en que, por ejemplo, nos hace quedarnos en un riesgo mínimo. Aunque estemos perdiendo la mayor parte del crecimiento, ahí es donde hay que tener cuidado, de no caer en eso. La inversión también tiene una ventaja muy grande. La inversión como motor para una gestión correcta y calculada y la elaboración de un presupuesto. Es difícil hacer cambios. Hablo de esto en la etapa del cambio con Kids. Es difícil hacer cambios. Tenemos que darnos razones para hacer cambios. Tenemos que darnos un motor fuerte para hacer cambios. Algo que se mantenga a largo plazo. Una de las herramientas con las que siempre trabajo con las familias es aparten dinero para el ahorro. Por ejemplo, esta es una familia, esta es su tabla, ellos pusieron aquí ahorro para inversiones, que lograron optimizar muchas cosas, que ahorraron 500 shekels al mes,
Y para esta familia eso les da fuerza, porque son 18.000 shekels al año, 180.000 en 10 años, y de repente miras y ves, ahorré, 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 y empiezas a manejarte mejor. De manera ordenada, porque de repente ves que tienes dinero apartado. Y esto nos da fuerza. Ahora, el ahorro no tiene que ser de 1.500, puede ser también de 200, 300, 400. Primero que nada, indica una forma de manejo correcta, porque no usas todo tu dinero, pero más allá de eso. Esto nos da fuerza. No solo ahorramos y hacemos ciertas cosas porque sí, ahorramos para invertir. ¿Hay alguien aquí que haya invertido en el mercado de valores? ¿Por qué no todos levantan la mano? ¿A qué te refieres? Todos somos inversionistas, todos tenemos pensión, todos tenemos un ahorro para cada hijo, todos tenemos un fondo de capacitación. Hago esta pregunta y es cierto que la mayoría de las personas no levantan la mano, y lo recalco a propósito, porque nos cuesta, como seres humanos, hacer cosas que nos son ajenas, que no nos resultan cercanas. Pero cuando entendemos que ya estamos ahí, que todos tenemos pensión, todos tenemos un ahorro para cada hijo, y muchos de nosotros tenemos fondos de capacitación, y para las maestras, para quienes trabajan en IT, para los empleados de IT, también hay fondos de capacitación. Entonces nos damos cuenta de que ya estamos ahí. Y si ya estamos ahí, debemos entender qué estamos haciendo o qué hacen por nosotros, porque de lo contrario, como vimos, podemos perder mucho dinero. Así que todos estamos en el mercado de valores. Y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante en la inversión, el tiempo o el momento? Voy a dar un ejemplo. La acción de Tesla, para quien ha estado siguiendo, su precio base llegó hace poco a $400. Antes valía más, pero hicieron un split de la acción y bajó, y bajó, y bajó, hasta que llegó a alrededor de $200. Luego, a principios de este año, se desplomó. Un día llegó a $100 a mediados de enero, y en medio de la jornada bursátil alcanzó los $101, y la sesión terminó en $108. Han pasado unas 2 semanas desde entonces, y la acción llegó a $214. Entonces, habrá personas que dirán, en ese caso, necesito encontrar una acción como Tesla o algo así y hacer un 100% de ganancia en 2 semanas. Ahora, supongamos que una persona invirtió 200.000 shekels, ganó un 200% en la acción, supo cuándo entrar, hizo un 100%, pagó un 25% de impuestos, retira el dinero y ya está arreglado para todo el año. Por suerte, muy cierto. Por eso, y esto es exactamente lo que dijo Benjamin Graham, cuya familia original era Grossbaum, un judío que es considerado el padre de la teoría de la inversión en valor. Sus padres emigraron durante la guerra de de Londres a Estados Unidos, pero como el apellido sonaba alemán, Grossbaum, lo cambiaron a Graham. Y él es considerado el padre de la teoría de la inversión en valor, y dijo una frase que, a corto plazo, ¿es el mercado una máquina de votar? ¿O sí o no? ¿Y las conferencias en las urnas? ¿O Biden o Trump? ¿O sí o no? 50-50. A largo plazo, esto es una máquina de pesar. A largo plazo es una máquina de pesar. ¿Alguien se ha pesado alguna vez en una báscula? Eso es exacto. De nuevo, ¿cuántos movimientos hay a largo plazo? No se puede saber qué está pasando. Por ejemplo, existe el mito de que el mercado de valores, las personas que se desplomaron en 2008, estamos hablando de esa crisis, nunca se recuperaron de eso, pero en 2013 ya habíamos superado la crisis. Existen esos mitos de que en el mercado de valores a largo plazo se pierde. Así que la respuesta es que en el mercado de valores no se puede saber cuándo va a caer y cuándo va a subir, pero históricamente solo ha subido. Ya veremos gráficos, solo sube, hay una razón para eso, lo explicaré en un momento, pero solo sube. El mercado de valores, desde siempre, hace 20 años, 50 años, 100 años, incluso 150 años, solo sube, solo sube. Habla de eso, está bien. A corto plazo es una máquina de votar, a largo plazo es una máquina de pesar. ¿Qué significa eso? ¿Llegó ahí? Respondan ahora. Quiero volver un momento, por ejemplo, a Tesla. Alguien que quería adivinar el momento, sentarse y esperar, no puede saberlo. Les daré un ejemplo. Cuando estaba en $400, ese no era su valor. Al menos hoy, ese no es su valor. Hay personas que compran apartamentos, apuestan por el aumento de valor. Puede ser, nadie puede saber, tal vez dentro de 10 años, un departamento aquí en Jerusalén cueste 10 millones de shekels. No me parece que eso pueda pasar. Hablamos de esto porque debe haber una relación con los salarios.
Lo primero que hay que hacer al comprar una acción de una empresa o cuando se invierte mucho dinero es intentar entender cuál es su valor y si ese valor refleja la realidad. En muchos casos, la empresa vale más que su valor actual, porque eso tiene sentido. La empresa Tesla en 2015 se negociaba a $20 y se disparó. Esos son los precios de los que hablamos. Pero hay que entender, por ejemplo, que una empresa como Toyota, por ejemplo, vale menos de 200 mil millones. Y por eso, hoy, por ejemplo, el múltiplo de Tesla, su valoración se acerca a los 600. Y eso es mucho más. Y cuando estábamos en 400 ya era 1200. Y esos son números realmente grandes. Entonces, su valor bajó cuando llegó alrededor de 150, 140. 130, cualquiera que entienda un poco, por ejemplo, sabía que no debería bajar más, pero ¿saben por qué bajó? Alguien que conoce las resoluciones me explicó. Hay muchas personas que apalancan sus acciones, su portafolio. Es decir, una persona compra un portafolio, por ejemplo, por 1.000.000 de shekels y apalanca el propio portafolio y compra más acciones. Pero cuando el portafolio baja, los bancos empiezan a venderle eso, las casas de inversión empiezan a vender porque no quieren quedarse en déficit. Y esa es una de las razones que en muchos casos provocan caídas tan fuertes que incluso si la gente no hubiera vendido a esos precios, ¿qué es eso? Ese es otro punto, vamos a entrar en eso. Pero eso, por ejemplo, es algo que no se puede revertir en absoluto. A veces hay ciertas razones por las que una acción sube o baja, pero en muchos casos no se puede venir y analizarlo y aún así ocurrirá este fenómeno. Y eso es exactamente lo que dijo Benjamin Graham. Y presten atención a la siguiente diapositiva, que lo describe un poco desde una perspectiva estadística. Según Bloomberg, estamos hablando de un análisis desde 1929. Hasta esa fuerte caída de la que hablaremos, abarca todas las crisis que ocurrieron en el camino durante los últimos 100 años. Si invierten en el mercado de valores, en un solo día tienen un 46% de probabilidad de perder dinero. Y así es realmente. Hay días en los que ven acciones, como esta semana hubo un día en que las acciones de los bancos diarios, empezaron con un 3% de ganancia y terminaron con un 3% de pérdida. Ahora, hay personas, veremos que son traders, son comerciantes. Él compra al comienzo del día, apuesta a que la acción subirá y luego vende al final del día. Realmente comercia como en un mercado. Pero algo así no se puede saber. Y de hecho, el 94% de los traders en Jerusalén pierden dinero. Si el 50% es negocio, el 50% es intuición, porque a largo plazo cometen errores. Esto se debe a mucho pánico, lo ampliaré en un momento. En cualquier caso, lo que vieron es que si inviertes por 10 años, solo hay un 6% de probabilidad de perder dinero. Y por 20 años, sí, como mostró un famoso estudio de inversiones, verás que no hay ninguna posibilidad de perder dinero en el mercado de valores. No voy a centrar en los detalles que hicieron, porque la verdad es que es mucho menos de 20 años, pero generalmente. Pero esos son los análisis que hicieron y ese es el resumen de las cosas. A 20 años el 0% de los inversores perderán su dinero. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es importante en las inversiones? Ya hablamos sobre el interés, entiendo el interés. Pero una de las cosas importantes en las inversiones es definir un objetivo. Y lo voy a explicar. Si una pareja se casa y dice queremos casar a nuestro hijo y tener 100.000 shekels, no necesitan asustarse. Solo tienen que apartar cada mes unos cientos de shekels durante 20 años. 240 meses de 350 shekels. Más o menos llegarán a los 100.000 shekels. Si quieren tener medio millón, 1.000.000 de shekels, tendrán que poner más cada mes. Si quieren tener 3, 4 o 5 millones. Y una persona a veces quiere salir para cada hija 1.000.000 de shekels, 1.200.000, tomar los picos, entonces necesita varios millones, muchos millones al menos para asegurarlo. Y para esto hay que entender que normalmente esto no le pasará a nadie. Se puede intentar calcular, es decir, si alguien dice, supongamos que compra un departamento por 1.000.000 de shekels y sabe que los precios de los departamentos se duplican cada 10 años. Entonces, si compra hoy, dentro de 20 años en realidad tendrá 4 departamentos. Lo mismo ocurre en el mercado financiero. En realidad debe venir y saber en cuánto tiempo se duplica.
Entonces no se puede saber, pero sí se puede saber estadísticamente mirando hacia atrás. Moshe. ¿Y si eso determina el precio del departamento? Entonces también tendrá que criar un banquero o un PR. Estoy de acuerdo. Así que, primero que nada, una de las cosas que la gente siempre dice es: ¿de qué me sirve ahorrar y hacer algo específico? Sí, pero al final eso no será suficiente. Así que, primero que nada, si no hace nada, entonces no lo necesitará. La proporción del dinero que le crecerá no está seguro de que será con ese salto en los precios de la vivienda. Puede que gane más y tampoco necesariamente va a poder pagar un departamento completo, tal vez solo pueda dar. Está bien, entonces hay que aumentar la apuesta. Entonces, ¿cómo sé, por ejemplo, cuándo duplico el dinero? Hay una regla llamada la regla del 72, es la ley del 72. No la inventó Einstein, la inventó un matemático italiano. Se llamaba Luca Pacioli en 1494, era matemático. Y Luca Pacioli, sí, un nombre curioso, y él dijo algo simple. Tomen el número 72 y divídanlo por el porcentaje de interés. 72 dividido por 10, ¿cuánto es? 7.2. Eso significa que si yo tengo un hijo, puse 100.000 shekels, recibí una herencia, tomé un préstamo, tengo 100.000 shekels, los puse cuando tenía 0 años, después de 7.2 años el dinero se duplicará. Tendré 200.000 shekels. En 14.4 tendré 400.000 shekels. En 21.6 cada vez le sumaré 7.2. Tendré 800.000 shekels. La edad de los compromisos matrimoniales en la comunidad lituana entre los hasídicos es un poco antes. Eso significa que si alguien pone 100.000 shekels, suponiendo que la tasa de interés sea del 10% en promedio durante todo ese tiempo, en un momento veremos si eso es posible, tendrá 800.000 shekels. Ahora, presten atención, pueden haber dos amigos que se sientan juntos, uno mucho más talentoso que el otro, pero pone su dinero en una ruta que rinde, digamos, un 10%. En un momento veremos si eso es razonable. Y el otro pone su dinero en una ruta que rinde 4%. 72 dividido entre 4. ¿Cuánto es? 18. El mismo judío que puso un 10% de hipocresía recibirá 200 veces más cuando su hijo esté en primer grado a la edad de 7 años. Y el segundo Lodi duplicó el ritmo cuando su hijo tenía 18.4 en la 17ª lección en las mayores. Eso es lo que dijo Renstein. Quien entiende esto, gana. Quien no, paga. Así que vamos a ver cómo sucede esto en números, con interés compuesto. Supongamos que tengo 100.000 shekels. Sí, puse 100.000 shekels y tengo un 10%. Sin interés compuesto, cada año solo tendría 10.000 shekels. Y entonces llegaría a 150.000 después de 5 años. Después de 10 a 200.000, 300.000 después de 20 y después de 30 años a 400.000. Con interés compuesto, 161, 259 después de 10 años, 672, 740 y después de 20, después de 30 años, 1.744.000. Realmente hice una tabla para que puedan ver esto. Si es el 4% en 21.6. Lo bajé a niveles tan simples que incluso un niño desde los 0 años hasta la edad de reclutamiento, entonces la suma acumulada sería de 229.000 shekels, ganancias de 29.000. Debo aclarar, esto es antes de impuestos, antes de comisiones de gestión, antes de gastos de administración de inversiones, todas esas cosas. Si es un 6%, son 21.6, 348 acumulado, 248 de ganancia, 420 y 40 es un 8%, 700.000 shekels si es un 10%, 1.91 millones si es un 12%. Veamos si estos números tienen sentido. Si es un 14% es 1.866.000 y si es un 18%, aquí me detuve, pero si es un 18% son 4 millones de shekels. Un 18% durante 20 años son cosas que pueden suceder solo si se utiliza apalancamiento, que también es algo que la gente hace. Explicaré el nivel de riesgos en estas cosas, pero no son cifras que no tengan sentido, pero nosotros seremos personas. Seamos modestos, intentemos llegar a esos números del 10%, que si puse el 1.000 shekels, tengo 800 después de 20 años. Vamos a intentar comprobar si esto tiene sentido, si esto es posible. ¿Qué? En el 18 el mercado no da un 18%. ¿Por qué la gente no lo hace? Ok, entonces él hace una excelente pregunta. ¿Por qué la gente pone en 4 y no en 10?
Entonces es un tema de falta de conocimiento, es un tema de miedo. Y es un tema que mencioné antes, ese correo que recibí. ¿Cómo puede ser que el seguro no nos lo haga así, que sea claro para ustedes, sin saber que ahora, cuando la gente lee los informes, sí, ahora están los informes de pensiones como recordatorio y los informes anuales? La gente retira si lo hacen en el riesgo limitado, el riesgo preferido les garantiza. Estas cosas suceden, la gente entra en pánico, ven que han perdido y retiran. Es un tema de presión. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ahora hay que entender una cosa, quiero enfatizarla. Si tenemos razón, puede ser que solo lo digo por decir sí, que solo lo digo así. En un momento lo vamos a comprobar. Pero si tenemos razón en que a largo plazo el mercado solo sube, y esos son los rendimientos, entonces eso significa que si toco la pensión y el ahorro para cada niño, no hay aquí ninguna lógica económica. ¿Saben por qué? En el ahorro para cada niño no se puede tocar el dinero. Si hoy mi hijo, yo aporto cuando tiene 10 años, por el camino que ellos hacen cumpleaños en 2 semanas, si quiero retirar su dinero, no puedo retirarlo. Si quiero retirar mi pensión, tampoco puedo retirarla. Tengo que pagar una multa del 30%, básicamente un impuesto. Y eso significa que no puedo tocar el dinero. Entonces, ¿quién realmente pierde? Cuando tengo 1.000.000 de shekels y ahora las acciones bajaron un 30%, tengo 700.000 shekels. No he perdido nada. ¿Cuándo pierdo? Cuando lo realizo, cuando lo paso a una ruta de menor riesgo o retiro el dinero, ahí pierdo. Ahora, si el dinero es líquido, eso es otra cosa. Si el dinero no es líquido, si es para la pensión, si es el ahorro para cada niño, lo vas a necesitar dentro de 10 años. ¿Por qué debería importarte ahora? Pero nos cuesta, tenemos miedo. ¿De repente hay algo? ¿No está de acuerdo? No, estoy de acuerdo. No podemos mirar, hay que entender esto. Pero la gente tiene miedo, la gente comete errores, como conté sobre esa señora en la casa del maestro, la gente retira el dinero. Pero les haré otra pregunta. Si realmente es cierto que a largo plazo estos tipos de fondos generan más dinero, ¿por qué se llama fondo de alto riesgo? ¿No es un riesgo elevado? ¿Pero por qué se llama riesgo elevado? Entonces les diré lo que yo respondo en este contexto, en esencia. Que una persona, en principio, podría vivir muchos años, pero debido a comer en exceso, beber en exceso y muchas otras cosas que le hacen vivir menos años, eso lleva a la persona a su final. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchos cálculos. En realidad la persona cava su propia tumba, fumamos a veces, comemos sano. El camino no es peligroso, es un camino de riesgo elevado. La persona es la que es peligrosa, ¿sí? La persona es la que es peligrosa, la persona cava su propia tumba. Cuando una persona ve que pierde un 20%, 30% de su portafolio, entonces el camino es de riesgo elevado porque sube y baja y la gente entra en pánico, la gente comete errores, así que el camino no es peligroso. No toques, es con dinero. Si es un ahorro para cada niño o una pensión, no puedes tocar el dinero. ¿Qué importa entonces? Vale la pena. Vale la pena. Ok, ahora ya estás tocando otro punto. Planificación de inversiones. Es decir, aquí está haciendo una pregunta a la que no voy a responder ahora, responderé más adelante. ¿Qué pasa con la persona que escuchó lo que decimos, siguió el consejo y cuando casa a su hija, eso sucede en 2008? O el año pasado, en enero de 2022, y la casa 2 o 3 meses después, justo cuando los mercados caen un 30% y solo le quedan 700.000 shekels y había planeado darle 1.000.000 a su yerno, entonces ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace alguien así en ese momento? Muy bien, entonces tiene que planificar. ¿Quién dijo que son 2 años de anticipación? Tal vez medio año, tal vez 5. Ya hablaremos de eso. Nadie puede saber cuándo, solo hay cierta lógica, cierta tendencia que debe determinar el momento. Por eso es algo que hay que entender un poco, prepararse, pero no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Ahora quiero mostrarles algo, antes de que salgamos al descanso. ¿Qué? Entonces él pregunta en realidad, y con esto abriremos la segunda parte de la clase, que suena como una pregunta capciosa. ¿Cómo puede ser que suba y baje? Así que vamos a mirar, vamos a ver algo. ¿Saben qué? Vamos a ver. Hasta ahora tal vez he hablado, tal vez solo lo digo, tal vez así uno pierde toda la vida. Entonces vamos a ver algo. Este índice del que estamos hablando es un índice de acciones.
En un momento explicaré qué significa, pero es un índice llamado S&P 500. Es un índice de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos y ahora mismo tiene un valor de 38.60. Más adelante, en la segunda parte, entraré y explicaré qué significa esto, pero en su punto más alto estuvo en 4.800. Veamos qué le ha pasado en los últimos 5 años, en los últimos años. Así que vamos a mirar bien. Entonces nosotros, a pesar de las caídas, el año pasado terminamos con un 20% de aumento desde principios de año. Subimos fuerte, pero ahora todavía estamos en verde. Pero este es el punto, 56%. En 3 años, 42%. ¿Cuánto es 42 dividido por 3? Eso es algo para tener en mente, y eso es en 3 años. Llevémoslo 25 años atrás, vamos a llevarlo a 2016, veamos el gráfico, aquí por ejemplo está toda la información. 25 años atrás es algo así como un 10-11%. 25 años creo que es un periodo de tiempo, también 5 años es mucho, pero 25 años da algo así como un 11%. Nos volvemos modestos al hablar de un 10%, pero miren, por ejemplo, en junio de 2016 estaba en 2.855 puntos y sube, siempre sube, vean su trayectoria, y aquí está el coronavirus, cuando llegó al nivel de 2.470 y en el pico, por cierto, llegó aquí a 4.766, ese es su máximo histórico. Hoy estamos en 3.859, todavía hemos subido aquí. Desde 2016, 83%. Estos son los números, no hay nada que hacer. Si miramos 25 años atrás, estamos aproximadamente en un 10%. Los índices bursátiles en general, y recordaremos otros índices en la segunda parte de la lección, los índices bursátiles generan rendimientos, algunos de ellos superiores al 10%, pero esto se mueve alrededor del 10% a lo largo del tiempo. Debo hacer una salvedad, y lo veremos, que hay años en los que quien entró en cierto punto y salió en cierto punto no ganó dinero. Existe algo llamado la crisis perdida de los índices bursátiles. Es algo que sucede. Durante los años problemáticos de la década del 2000 hasta la crisis de 2009 hablaremos de ello, pero también hay soluciones para eso. Quien lo impulse, y todo esto es por el interés compuesto. El interés compuesto, por supuesto, es el interés compuesto. Por supuesto, es el interés compuesto. Esto es definitivamente lo peor. Esto es definitivamente lo peor. Eso, no, pero si pones... El resultado es 80, al revés. El resultado es 80. El resultado, que es realmente sorprendente, es... En realidad te lo estabas preguntando, ¿verdad que sí? Porque era una duda muy común. Esto pasa porque esto pasa porque... Pero el asunto ocurre dentro de los que manipulan las acciones por el límite. Esto pasa porque esto se suma a esto, de todas formas. Estos son los números, estos son los números. Vamos, vamos, vamos. Ya lo hemos hecho nosotros mismos. Estos son los números. Esto es lo que sucede, y a largo plazo, estos son los números a los que el mercado de capitales en los índices bursátiles nos lleva. Y de nuevo, presten atención a por qué esto es un riesgo elevado. Miren cómo el gráfico cae en picada. Piensen que una persona estaba aquí en enero de 2020, un poco antes del coronavirus, en 3.225 y cayó a 2.470. Son caídas muy fuertes, la gente no lo soporta y por eso se considera una ruta peligrosa. Pero esto no es póker, porque en el póker al final se pierde dinero y aquí al final vemos que el gráfico sube, así que hay que saber qué hacer. Bien, ahora vamos a hacer una pausa, tenemos unos minutos, tenemos mucho por cubrir. Salam.